Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Sabri, Hola Diego, hola este equipo, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿cómo va? Saludamos a todos nuestros colegas, como de costumbre, caras conocidas, seguidores desde Cemento de las actividades de la comisión, desde que éramos, bueno, no sé si están los poquitos, los 5 o 6 que éramos al principio alrededor de una mesa, pero alguno de esos debe andar. Ya perdí la memoria a medida que me hago viejo. Este, el recuerdo me va fallando, pero están nuestros Son de fieles o fierro. algunos de nuestros fieles, total. ¿Cómo te trata la vida, Sabri? Bien, cada vez más rubia, como podrán ver acá los que hacen, aquellos que nos siguen desde Cemento, me verán más rubia, pero bueno, es la vejez también, como a Diego, a nosotras, o al menos a mí lo que me pasa es que se me aclara el pelo, mágicamente, prefiero el rubio antes que el gris, así que así, vamos por ahí. A mí se me aclara, pero no se nota porque los que se me aclaran están en la nuca, no salen en Se te pantalla. aclara tanto que se transparenta en vos, Diego. Totalmente. Los que no se caen se aclaran. Pero eh, está buena la actividad que tenemos para hoy. ¿Tenés ganas de hablar de, Muy. de estándares de integridad y buen gobierno en EPES, en empresa de propiedad estatal? Porque ese es el tema de hoy. Obvio, obvio, me fascina, me parece que es un tema que está muy sobre la mesa últimamente, no solo en las EPEs, sino también que está mirado por las empresas privadas, y me parece que con las invitadas que tenemos hoy vamos a poder hacer una buena sincronicidad de ideas, la verdad que me intriga conocer qué opinan nuestras invitadas. Totalmente. Bueno, la excusa al principio para esto, cuando pensamos en esta sesión en la previa, fue que había salido, ya corrió algo de tiempo entre que la preparamos, invitamos, organizamos y convocamos, pero había salido una nueva guía de integridad en empresas de propiedad estatal elaborada por la Oficina Anticorrupción. Esa era la excusa original. Después nos dimos cuenta por las invitadas que teníamos y por el background que tienen y lo conocedoras que son tanto de estándares de buen gobierno como estándares de integridad, que, digamos, internacionales y locales, digamos, no nos podíamos limitar a hablar de esa guía, pero sí la teníamos que usar como un disparador. Lo primero que voy a Como lo hacer, que es. Sabri, y si querés luego la saludamos, es contar a quienes tenemos en línea, esperando que les demos la voz de Aura para prender la cámara y sumarse. Por un lado, a María Marta Dilelo, que es, nada, consultora, referente del compliance indiscutido en Mendoza y directora de la diplomatura de ética y en compliance, ética y sostenibilidad empresarial en la Universidad de la Concagua. Eso por un lado. Y por el otro lado, Constanza Connolly, entiendo que todos le decimos Connie Connolly, yo no tengo tanta confianza, pero creo que ese es el trato habitual, cofundadora y directora de Keiros, Impacto Legal, su consultora, y también profe, porque es directora del Programa Internacional de Triple Impacto de la Universidad Austral, y hasta donde entendí en la previa también se están cocinando otros programas de temática similar en esa universidad, así que vamos a querer que las dos, cuando puedan, cuando tengan ganas, algo cuenten de sus respectivos espacios académicos y qué temas de EPS o de interés para compliance en el sector público se abordan o se podrían abordar ahí. Bien. Bueno, ¿querés saludarla, Sabri? Darles la Por supuesto, bienvenida. pero es hermoso contar con estas dos mujeres. Acá tenemos una tribuna llena de gente nacional e internacional acá, así que para mí es un placer que estén con nosotras. Las conozco a las dos. Saludo primero a Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Sabri, hola Diego, hola Connie. Qué gusto enorme estar acá, ¿eh? Qué ¿En placer. qué andás? ¿Qué te está haciendo la vida en estos días? Mirá, ayer Contanos. terminamos la diplomatura en la Universidad de la Concagua, un final impresionante con compliance y defensa de la competencia, con Fede Bulojevich, así que estuvo increíble, increíble, y ya me conocen ya planeando la edición 2023. Yo no estoy Ok. cerrando una y ya estoy planeando la que sigue, pero feliz, Sí, ya nos feliz, está feliz. zapateando en la cabeza a los profes Ya para la está. nueva edición, porque Obvio, Sabri y Ya yo obvio. somos está. profes ahí. También hay profes buenos, pero Sabri y yo estamos. Hay Además grandes me gusta profesores y innovar. estamos claro, hay grandes profesores y estamos también con Diego ahí haciendo algunas cositas al principio.
Los tres, de hecho, los tres son Connie profes de la también, Diplo, exactamente, tal cual. Exacto. Connie, ¿te podemos decir, Connie, acá en esta mesa íntima que somos con toda esta Sí, gente? obvio, Sabri. Si me dicen Constanza, me retan. Así nomás. Vamos, Así que listo. soy Connie, Connie las para preguntas todos. entonces para Connie, así hay que Por favor, escribirlas en por el chat. favor. Bienvenida, Connie. ¿Vos en qué andás? Muchas gracias. Contanos. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá acompañándonos en este espacio. Vamos a ver qué sale y qué conversamos entre todos. Yo ando, como decía Diego recién, o sea, siempre dando clases, buscando cuestiones académicas, innovando, y sacamos este programa internacional de Derecho de Triple Impacto. Así que los invito a todos a sumarse. Es corto, la idea es llegar a la diplomatura, como hace María, ir extendiendo, pero hay que poner estos temas en agenda, ¿no? Que es el triple impacto para todos, empresa pública y privada, ahí vamos todos. Así que cuando Diego decía, no hay discriminación en lo absoluto, hay espacio para todas las empresas de todo tipo. Bien, buenísimo. Arrancamos, si quieren, con los temas que tenemos pensados, que preparamos para el público. La dinámica es la que ya conocen, y los que no conocen, bienvenidos a ella y súmense sin demasiadas formalidades. A nosotros nos gusta conversar tipo panel, interrumpirnos, discutirnos, preguntarnos, y nos gusta que de a poco se vaya arrimando al fogón el público y también haga sus preguntas. Tenemos 3 o 4 preguntas grandes para sacarles el jugo y dejarlas explayarse a las invitadas, pero nos gustaría intercalarlas o combinarlas con las que, nada, a nosotros siempre nos surgen repreguntas con Sabri, pero también con las que el público quiera hacer. Recuerden que el espacio no es el chatbox, capaz que las vemos de carambola en el chatbox, pero el chatbox es para boludear, esa es la verdad. El espacio para hacer una pregunta y que en la medida en la que nos quede tiempo y sea pertinente se las leamos a las entrevistadas, es el Q&A. Bien, preguntas y respuestas que lo tienen ahí abajito al lado de levantar la mano. No levantan la mano, obviamente no pueden abrir audio, no, porque es modo seminario, pero sí hagan las preguntas que quieren. Nunca llegamos a hacerlas todas, así que no la retengan mucho Te tiempo. juro que Cuando les estamos surja, atentos, pero es imposible. estamos atentos, nunca llegamos a hacerlas todas, sí llegamos, y siempre lo hacemos, a compartirlas después con los entrevistados, las entrevistadas, por si disparan alguna conversación posterior sin compromiso. Pero los que tengan ganas de preguntar, prontito y por el espacio de Q&A. Bien, eso como para setear Los parroquiales. la conversación, exacto. Pero quiero empezar por Marta, por vos, porque, bueno, en la previa lo dijimos, estuvo en la preparación, hay una guía nueva de la Oficina Anticorrupción, pero no cae en el vacío. Ya hay lineamientos que son específicos para las EPEs, que una EP consideraría si quiere implementar o robustecer un programa de integridad. Yo quiero que vos, Marta, nos cuentes un poco cuáles son, para qué sirven, dónde los buscamos, cuáles recomendás. Pregunta abierta para que nos desasnes. Buenísimo, bueno, gracias. A ver, si me tocara robustecer o implementar un programa de integridad en una empresa de propiedad estatal, a las herramientas que todos los que hacemos compliance tenemos, la ley 27401, los lineamientos, los estándares ISO, que tienen que ser como de consulta obligada cuando uno está haciendo esa tarea, le sumaría otros estándares que me parece que ayudan un montón en este trabajo. Uno de ellos desde ya es esta guía nueva de la Oficina Anticorrupción, creo que es la resolución 10, y a ver, esta guía sería uno de los primeros recursos que tomaría, porque tiene una caracterización, ya la vamos a ver más en detalle seguramente a lo largo de la charla, pero tiene una caracterización de los vehículos que utilizan generalmente las sociedades de propiedad estatal o de participación estatal, que está buenísima, porque antes de esta guía teníamos como que recurrir a diferentes cuestiones para saber cuál era el vehículo, qué implicaba la utilización de ese vehículo a los fines del programa de integridad. Y esto nos lo facilitó muchísimo la guía. Entonces, primero, para saber a quién tengo enfrente y qué voy a tener que tener en cuenta respecto de esa EPE,
tomaría esta guía que me parece un instrumento muy valioso. Y luego no podemos dejar de mencionar la importancia que tienen el buen gobierno cuando hablamos de empresas de propiedad estatal. Lo tiene para cualquier compañía hoy por hoy, y hoy no podemos pensar un programa de integridad solo con los elementos de compliance. Tenemos que sumarle estas cuestiones, lo mismo que sostenibilidad. Pero en una empresa de propiedad estatal casi que es mandatorio, ¿no? Entonces ahí tomaría la decisión, seguimos con lineamientos nacionales por ahora, la decisión 85 del 2018, que está muy completa, muy buena, muy buen enfoque, y que de hecho toma ciertas cuestiones de lineamientos internacionales, como son los principios anticorrupción de Transparencia Internacional del 2017, y luego también miraría y tendría en cuenta los principios anticorrupción e integridad de la OCDE del 2019. ¿Cuál voy a tener más en cuenta para el programa de integridad que se trate? Y va a depender muchísimo de la compañía que tengo enfrente, ¿no? Y ahí, bueno, me haré un poco más foco en uno o en otro. A ver, sí. No, dale, seguí, pensé que habías terminado. No, lo que les quería decir es que, a ver, ¿qué aspectos, digamos, es importante considerar cuando yo estoy por implementar o robustecer un programa de integridad? Básicamente, compliance, transparencia, gobernanza, todo lo que es rendición de cuentas junto con transparencia. Tener muy en cuenta y muy en foco los procesos de compras en una EPE, lo mismo que los procesos de recursos humanos, el ambiente de control. Estos son aspectos, estos elementos que no puedo dejar de considerar cuando estoy pensando un programa de integridad para una EPE. La transparencia y la rendición de cuentas es como que es insoslayable, no solamente por los principios legales que rigen a toda EPE, sino porque estamos manejando, digamos, fondos públicos desde algún punto de vista. Entonces, desde ya que eso lo tenemos que considerar, ¿no es cierto? Y la rendición de cuentas, no solamente al Estado accionista, sino ante la propia compañía, ¿no? Ese es como muy importante. Los aspectos de gobernanza se los dejo a la genia de Connolly, que ella seguramente los va a explicar con muchísima solvencia. Y esto de tener en cuenta para los procedimientos de compras de bienes y servicios, muy importante también esta transparencia, que sean publicitados, pero en todas las etapas, que sea publicitada digamos, la licitación que se va a llevar adelante y también el resultado de esa licitación con total transparencia. Y por supuesto todo lo que es recursos humanos, también lo mismo, ¿no? Cuando hay una búsqueda de personal para la EPE, que esto sea transparentado y que sea considerado cuando se incorpora una persona desde ya, que sea una persona que cumpla con los estándares de integridad y transparencia. Y el tema de conflictos de intereses en una EPE es obligado, ¿no? Que no haya ningún conflicto de intereses en esa persona que va a desempeñarse en la EPE. Y el ambiente de control, que es fundamental, si bien las EPEs suelen estar controladas por organismos de control externos, es muy importante también contar con una auditoría interna, eso es relevante, y si se puede tener una auditoría externa por alguna otra entidad diferente, también le va a sumar muchísimo a fortalecer este ambiente de control de la empresa de propiedad estatal. No sé si ahí, Diego, te di una pauta. Sí, a ver, creo que hiciste un paseo espectacular por los temas que podemos consultar. Quizá para la próxima vuelta, así como hicimos un picado en los temas, por ahí para ver cómo se complementan y todo, podemos también hacer un picado por las distintas guías y que nos cuentes un poco qué hay en Transparency International, qué hay en OCDE, pero lo dejo ahí para que se queden enganchados y volvemos después de que yo quiero tomar, le pregunte un poco a Connie. Sí, yo quiero tomar algo que vos dijiste 2 o 3 veces, obviamente la tenemos a Connie y es mandatorio hablar de gobernanza con ella, y me parece que lo que está bueno plantear acá es, todo lo que vos mostraste nos indica que el compliance hoy es una cuestión absolutamente interdisciplinaria,
que tenemos que ser expertos en un montón de áreas que no son netamente de compliance o que no fueron concebidas como tales en el pasado, y una de ellas es el buen gobierno corporativo, ¿no? El concepto de buen gobierno corporativo, de gobernanza, está trazado por compliance hoy en día. Y en ese sentido, Connie, por ahí estaría buenísimo que compartamos y que conozcamos tu opinión respecto de cuáles son los estándares de gobernanza que podrían ser aplicables o bien orientar las políticas internas que tiene que tener una empresa en el marco de toda esta foto que nos acaba de presentar Marta. Muchas gracias, Sabri. Sí, la escuchaba Marta muy atenta. En primer lugar, porque esta guía, la 10 del 22 de la Oficina de Anticorrupción, una de las cosas que más me gusta, y pensando en el buen gobierno corporativo, es que hace esa clasificación para entender cuando tenemos las EPEs, ¿qué tenemos detrás, no? Porque es el abanico, yo soy especialista más en temas societarios, el conjunto de organizaciones es tan heterogéneo, la diversidad de vehículos societarios son tantos, que en realidad va a depender el gobierno corporativo que yo tenga, ese buen gobierno corporativo, a lo que tengo detrás, ¿no? Y esa guía, la verdad que, léanla, las que no lo vieron, es súper ilustrativa, hasta en gráficos, en todo, en cómo se va manejando desde una sociedad mixta, una sociedad con participación estatal mayoritaria, una sociedad de Estado. La verdad que es muy bueno porque trae muchas cuestiones respecto a eso, y trae muchas cuestiones relacionadas también a esto de los directores o los funcionarios, ¿no? Cómo el Estado, en realidad, está participando, es un funcionario y tiene un deber, ¿no? Un deber como funcionario, y le aplican otras cuestiones al directorio, al buen gobierno, a quien administra esa organización, alineado con deberes de funcionarios públicos, ¿no? La ética. Entonces ahí también está en juego entre, vamos al derecho administrativo, vamos al derecho societario, qué deberes tengo, ¿no? Y si uno empieza, bueno, buen gobierno corporativo, y podemos traer acá el principio de las sociedades listadas, que la decisión administrativa que mencionaba antes María Marta, la 85, el 2008, cuando establece uno de los lineamientos y los principios, dice que esta guía en particular es para sociedades con participación estatal mayoritaria, pero sí hay que traer los lineamientos de las empresas listadas, ¿no? Y habla de las cuestiones alineadas al buen gobierno corporativo. Y cuando uno piensa en esto, y piensa en el buen gobierno corporativo y en las empresas listadas, y cómo va a funcionar, ya se plantea directamente cuestiones del directorio, ¿no? ¿Cómo ese directorio tiene que estar? María Marta recién nos decía esto de la importancia de los procesos de recursos humanos, de cuando se seleccionan personas, y es clave y es fundamental todo lo que tiene que ver con un buen gobierno corporativo, que estos directores que estén en ejercicio de las funciones de administración de estas organizaciones que queremos que sean transparentes, íntegras, etcétera, estén capacitados, ¿no? Tengan conocimientos, reciban esas funciones, todo lo que tiene que ver con la prevención, decía recién María Marta, que es clave en las empresas públicas, en las EPEs, todo lo que es el conflicto de interés, ¿no? Cómo juega estas cuestiones alineadas con los conflictos de intereses societarios y los conflictos de intereses de cara a ser funcionarios, ¿no? En la toma de decisiones. Evaluar a estos directores, ¿no? Esto de tener también el rol de directores independientes cuando nos establece las empresas listadas, la Comisión Nacional de Valores, en la 797, que tiene ese anexo de buen gobierno societario, establece un montón de cuestiones, les obliga a tener una estrategia al directorio de funcionamiento, ¿no? Cómo va a trabajar alineado a todas las cuestiones de la CNV en materia de transparencia, ¿no? Cómo tiene que los directivos establecer y fijar todo lo que tiene que ver, desde un plan estratégico hasta considerar, y acá traigo un tema que trajo por arriba, y decías vos recién, Sabri, esto de la transversalidad, ¿no? Tenemos que considerar los factores financieros y los no financieros, y acá traigo un poco lo que María Marta pone muy en pie en la diplomatura, cuando habla de sostenibilidad también, ¿no? Esto de aplicar ese plan de monitoreo, contar con conocimiento, cuáles son los roles, cuáles son las funciones, cuál es. Y acá traigo un tema que es muy importante en el buen gobierno corporativo, que responde a los comités. ¿Cómo van a funcionar esos comités? ¿Qué comités requiero tener, no? ¿Qué importancia entra en lo que tiene que ver, más allá que tengamos una SIGEN y haga un control de auditoría, que tenga la organización una auditoría interna, ¿no? Además de una auditoría externa, etcétera, por auditores externas, ¿qué importancia toma lo que tiene que ver con la auditoría interna? Lo que tiene que ver con las remuneraciones, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ese directorio, no? Y estas cuestiones creo que muchas de ellas podemos traerlas de las empresas listadas, ¿no? Las entidades en general de eso. Más allá de que, bueno, estamos haciendo como un pimponeo y quiero dar espacio a las preguntas, pero creo que hay un montón de consideraciones alineadas con estos temas que son sumamente importantes de traer
como lo decíamos antes, de la sustentabilidad, de incorporar al negocio también de las empresas que tiene que ver con las EPEs, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, que es un tema que después queremos hablar un poco de anticipar, y acá Diego y Sabri les spoileo un poco de lo que es la integridad sostenible, ¿no? También. Así que bueno, paso y seguimos conversando. Acá, Connie, todavía el público está un poco tímido, ¿eh? Es la primera vez que pasamos los 20 minutos de charla sin que haya ninguna pregunta. Así que supongo que se van a animar. Pero mejor para Sabri y para mí, que todavía tenemos algunas cuestiones en stock en las que queremos la opinión de las dos. Por las primeras guías que se mencionaron, que se pusieron sobre la mesa, fueron la nueva de la Oficina Anticorrupción, que es bien focalizada en qué tipo de programa de integridad puede tener una EPE, y la decisión administrativa 85, yo las linkeé las dos por si hay alguien, en Argentina son bastante conocidas, pero por ahí hay alguien o que no se especializa en sector público y se copó con la charla, o que nos visita desde Uruguay o de algún otro país de la región, como comentaban algunos en los saludos. Entonces pongo los links, incluso por si las quieren curiosear mientras, ahora que somos multitasking y las podemos escuchar a las chicas y al mismo tiempo scrollear. Ahora, la decisión administrativa 85, como diría la canción, es un cóctel que no se mezcla solo, digamos, donde hay un poquito de integridad, un poquito de compras, un poquito de transparencia, un poquito de gobierno corporativo, y la otra es bien focalizada en integridad. Las dos no surgen de la nada, digamos, o sea, el que las elaboró, algunos los conocemos personalmente, los que estuvieron detrás de la escritura de esas guías, pero en definitiva son documentos institucionales, pero hechos por personas que conocemos, colegas que respetamos y queremos, que sabemos que se han fijado en referencias internacionales. Y ahí entonces un poco quiero ir con vos, Marta, a la materia prima. Si uno hace un zoom out y mira alrededor en las experiencias comparadas en las que se puede inspirar, ¿qué ve? Y eso que ve, ¿para qué le sirve? Contanos un poco. Mira, está bueno esto que me traes. Yo soy muy fan de los lineamientos de anticorrupción e integridad de la OCDE del 2019. Me parece que están espectaculares para consultar si uno está trabajando con una EPE. Pero todos estos estándares que hemos venido nombrando, y pongo de nuevo sobre la mesa también las normas ISO, también dentro de estos estándares, son todos complementarios, digamos. Yo no te puedo decir, mira, yo preferiría este respecto a este otro, porque de cada uno podemos sacar diferentes cuestiones, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho, digamos, la decisión 85 probablemente habrá tenido como fuente estos 10 principios de transparencia internacional del 2017 por una cuestión temporal que vinieron antes. Estos 10 principios, yo haría foco más en los primeros 4, los últimos 6 son más netamente de compliance, ya van más a los elementos de un programa de integridad, pero estos primeros 4, de tener en cuenta también a las partes interesadas, tener en cuenta alineamientos de integridad y anticorrupción, digamos, hacen como más foco en el buen gobierno, los primeros 4, y creo que son sumamente valiosos. Y lo que me gusta mucho del estándar de la OCDE de 2019, que los invito a curiosear, porque está bastante bueno, es que nos pone mucho el foco en el Estado accionista, sea ese Estado provincial, nacional, municipal, el que sea el Estado accionista con la participación que tenga, la importancia también que reviste el rol del Estado accionista, que cuando nosotros estamos trabajando con la EPE es medio difícil también alinear al accionista a todo ese trabajo interno que se está haciendo dentro de la EPE, ¿no? Que ese Estado accionista tiene que tener muy claro su rol como accionista de los otros roles, y que esa interferencia política no perjudique la autonomía de la EPE, ¿no? Eso es como muy, muy importante a considerar. Y estos roles diferenciados del Estado, que también los trae la decisión 85, que son fundamentales. Estado como accionista, Estado como regulador, digamos, esto tiene que estar como muy, muy, muy claro, y que por el hecho de la EPE, que es un estándar internacional, la EPE no debe verse tampoco sobrecargada de obligaciones,
por su cercanía con el Estado, pero tampoco con ventajas. Entonces ese es el equilibrio en el que tiene que transitar la EPE cuando está armando su programa de integridad. Y ahora en particular, si ya ponemos foco en este último, el que está como más nuevito de junio, la guía de la Oficina Anticorrupción, yo algo un poco les anticipé, pero si quieren podemos como profundizar un poquito en esta guía. Esta guía es valiosísima en esto de mostrarte todos los vehículos y la diferencia que existe si es una sociedad del Estado, si es una SAPEM, si es una sociedad con participación estatal mayoritaria, minoritaria, sumamente valioso para ver quién tenemos enfrente, ¿no? Eso como fundamental. Y una vez que estamos ahí, entra más en detalle de la calidad de funcionario público, que ejerce función pública, de aquel que se desempeña en la EPE, ¿y qué significa esto? Y esto significa cumplir con una batería de deberes que tienen los funcionarios públicos y que se van a tener que hacer cargo. Y acá toca la guía, algo que me pareció sumamente valioso. Los que trabajamos con EPE fue ver en blanco y negro algo que uno ve en la práctica, que es esta autopercepción que tienen las EPEs, ¿no? Hay algunas que se autoperciben como privadas, y hay algunas que se autoperciben como públicas. Y uno lo ve, esa autopercepción, lo ve mucho en el tipo de políticas internas que tienen, ¿no? Muchas tienen sumarios, adoptan el régimen de compras y contrataciones del Estado, mientras que otras se sienten privadas y adoptan todos procedimientos y prácticas propias del sector privado. Entonces esto es lo que va a variar muchísimo en ese traje a medida que nosotros como consultores en compliance le vayamos a proponer. Tenemos que tener como ese pulso, esa percepción de cómo se autopercibe, ¿no? Si bien hay regulaciones que depende de lo que seas, digamos, hay cosas que te van a ir sí o sí, pero es importante tener esta empatía para saber cuál es la autopercepción de la propia EPE, ¿no? Y a partir de ahí la guía va dando como acciones, posibles acciones para implementar un programa de integridad, que si bien muchas son comunes de cualquier programa, hay otras que van bien en el detalle de ser una EPE, ¿no? Y entre esto, en algunas que me parece interesante, lo que es mapeo de riesgos, y ahí lo relaciono un poco con estas guías internacionales. Al momento de hacer un mapeo de riesgos es muy importante que consideremos esto que traen los lineamientos internacionales de transparencia y de la OCDE, de tener en cuenta este riesgo de interferencia política, este riesgo de que la EPE no sea utilizada como un vehículo para la política, que se vaya de los fines propios de la entidad. Entonces creo que esto es algo que en ese mapeo de riesgos tiene que estar presente, ¿no? No lo tenemos que olvidar. Y la guía, al ser Oficina Anticorrupción, que se está promoviendo esta iniciativa del RITE, bueno, dice como una posible acción de manifestar el compromiso de la dirección cuando toca ese elemento, que puede ser una forma de manifestar ese compromiso el inscribirse en este registro, ¿no? Como una forma, una evidencia de manifestar ese compromiso. Y luego, por supuesto, cuando vas a canal de denuncias, ya como hablábamos de estos deberes de funcionario, de funcionario público, y bueno, cuando tenés conocimiento de un hecho delictivo, tenés la obligación de darlo a conocer. Entonces ahí el tema del canal de denuncias da como los lineamientos para pensar, bueno, en estos casos, qué canales se utilizarían, qué tiempos, etcétera. Te hace pensar desde ese lugar por el hecho de ser una EPE, ¿no? Y así se va dando con los diferentes elementos que me parece como sumamente valioso. Después, si vamos haciendo así como un paneo, si pasamos a la decisión 85, es otra normativa que a mí me gusta un montón. Y voy a traer dos cuestiones que me encantan y seguramente le dé pie a Connie para que ella después hable un poco de integridad sostenible. Porque esto de generación de valor, ¿no? Qué importante que la EPE no olvide el tema de generación de valor y los principios de sostenibilidad.
son aplicables a cualquier compañía, no solamente a la EPE, pero la EPE no lo puede soslayar a esto por el hecho de ser justamente una empresa con propiedad estatal. Los roles diferenciados del Estado, que los trae un montón, estos procedimientos de compras de recursos humanos, que ya los mencionábamos antes, también deben ser muy tenidos en cuenta. Y creo que ya con eso ya les hablé un poco de los principios anticorrupción de la OCDE. Creo que hemos dado como los principales elementos, son lineamientos riquísimos que podemos explorarlos un montón, pero creo que esas son como las principales características de cada uno. Yo me imagino acá el equipo anotando así a mano alzada todo lo que fuiste diciendo o poniendo rec a la charla porque pasaste súper completo por toda esta revisión, y sí hay un concepto que lo tenemos que levantar porque ya es la tercera vez que lo nombramos y les quiero escuchar a Connie, que es esto que estamos diciendo de integridad sostenible. Creo que son conceptos, el de integridad y el de sostenibilidad, que esta mesa ya todos lo conocemos, el público que nos sigue también, pero a mí me interesa saber, desde la mirada experta de Connie, ¿cuán plausible lo ves en una empresa de propiedad estatal? Porque Marta nos dice, no lo pueden dejar de soslayar. ¿Se puede implementar? ¿Cómo lo ves, Connie? A ver, Sabri, está muy bueno, es un concepto que es bastante novedoso porque nosotros siempre hablábamos como de integridad o de compliance como caminos independientes, ¿no? Y la sostenibilidad estaba ahí revoloteando un montón de spoilers, pero no lo uníamos en el concepto. Y ya hace un tiempo que venimos trabajando en el concepto de integridad sostenible. Yo afirmo, como María Marta, que la integridad sostenible aplica a las EPEs, digamos, ¿no? Y en esto del foco que decía ella antes también, de este rol del Estado, decía, como generador de valor, ¿no? Hablamos del rol del Estado como accionista, rol del Estado como regulador, y el rol del Estado que tiene, digamos, en generar impactos, ¿no? Impactos, y acá entra el concepto de lo que hablamos de la doble materialidad, porque yo tengo lo que son los impactos hacia adentro de la propia organización o de la EPE, y lo que la EPE impacta hacia afuera, ¿no? Cuando hablamos de integridad sostenible, estamos uniendo ambos conceptos, ¿no? Estamos hablando de un concepto de compliance sumamente ampliado, ¿no? Donde permite incorporar lo que llamamos, y ahora se empieza a hablar mucho en las siglas en inglés, los ESG, que son los factores ASG, ¿no? Que estos factores ASG son criterios que las organizaciones, todas, sector público, privado, debe estar considerando al momento de tomar decisiones. Y estos factores, dentro de la A, entran, siempre digo, los ejemplos de cuestiones ambientales. Dentro de la S, todo lo que tiene que ver con social, y todo lo que es la G, que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y acá el buen gobierno corporativo alineado a la ética, a la transparencia, a la integridad, a la diversidad, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es converger los dos conceptos, decíamos, compliance e integridad, que la empresa lo tiene que ver de una manera transversal, ¿no? Nosotros ensayábamos una definición de integridad sostenible y decíamos que era como este comportamiento empresarial, obviamente responsable, que busca modificar la cultura de una organización que se compromete a distintas cuestiones, ¿no? A cumplir con la regulación, obviamente, con los estándares y principios éticos, ya sea locales e internacionales, ¿no? Acá recién María Marta nombraba, y de buen gobierno corporativo también podemos hablar de los principios que establece la OCDE para las empresas públicas. Accionar de manera responsable con el ambiente y la sociedad, o sea, no podemos desatender el impacto que hoy una EPE tiene en el ambiente y en la sociedad, en la gestión del negocio, ¿no? En general, de lo que esa organización realiza. E integrar eso en su sistema de gestión o toma de decisiones, ¿no? Integrándolo como en el triple impacto, para asegurar los cumplimientos de los objetivos a largo plazo de la empresa. O sea, acá entra en consideración lo que denominamos los factores ESG. La materialidad financiera, decíamos antes, ¿se acuerdan que hablábamos de que no podemos no atender los riesgos financieros y los riesgos no financieros, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese mapa de riesgos que recién nos decía María, de, bueno, establecer el riesgo, los riesgos estratégicos, etc., no podemos tener solo el mapa de riesgos de lo que tiene que ver con un compliance interno, sino también el mapa de riesgos que tiene que ver con el impacto que yo genero hacia mi cadena de valor, ¿no? Decíamos, hacia todos mis stakeholders, hacia todos mis grupos de interés. Y entra acá también lo que decía María de las partes interesadas, ¿no? Que las empresas listadas, y obviamente también las EPE, tienen esto de vincular a los socios del negocio. Y si vamos a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, nos habla de esto, ¿no? De la responsabilidad de gestionar a nuestros socios en el negocio, que no son más que los stakeholders, ¿no? Que nuestros grupos de interés, con que nosotros relacionamos. Entonces, esto de gestionar hoy los riesgos desde un compliance, tiene que ser, digamos, con un enfoque de integridad sostenible donde miremos
la materialidad financiera y la materialidad también social y ambiental. Y acá me animo a decir que el rol de los directores en general en todas las organizaciones está cambiando, ¿no? Porque hoy los riesgos, muchas veces, incluido en la CEPE, ya no son cuestiones financieras, sino que los riesgos por ahí son cuestiones hoy de una agenda de cambio climático, son cuestiones hoy de una agenda que tanto se discute, por ejemplo, la diversidad en los directorios de las organizaciones en general, ¿no? Tener mecanismos, políticas para ejercer, digamos, de una manera más eficiente todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Cómo estar abordando desde un buen gobierno corporativo, de una EP, todo lo que tiene que ver con los impactos que gestiono, ¿no? Desde la integridad, la transparencia, obviamente, pero también en esto de incorporar todo lo que tiene que ver con estas cuestiones o consideraciones ASG que claramente son claves, ¿no? Ahí agrego, los que escuchamos mucho a Susana Sierra, colega chilena que admiro un montón, ella siempre dice que la C de compliance tiene que empezar a convertirse en la G de gobernanza, y yo le agrego en la S también, ¿no? Porque este compliance como paraguas integrador de un montón de cuestiones está teniendo cada vez más aspectos sociales, ¿no? En los programas, este enfoque de derechos humanos. Ahora que la ONU ha declarado como un derecho humano el derecho a un ambiente sano, ya hasta dejó de ser A para ser S, y lo mismo cuando hablamos a un ambiente de trabajo libre de violencia, y pienso en la OIT 190, entonces vamos viendo que este enfoque de derechos humanos, considerando todas estas cuestiones, diversidad, que podemos discutir si es de la G, si va en la S, pero vemos que compliance tiene estas dos siglas como muy presentes, ¿no? Total, total. Y les quiero decir, Sabri, sobre todo te quiero contar a vos, que hay algunas preguntas del público ahora. Ya podemos decir que es oficialmente una reunión de la Comisión de Sector Público, porque está la pregunta en nuestro preguntador oficial, Fonrush, que Pensé que no es había alguien venido y me que... estaba asustando, ¿eh? No, yo lo vi, me estaba asustando porque no preguntaba, dije, debe estar preparando. Hizo una pregunta larga y muy sesuda, que no es la primera que entró, así que te la voy a dejar a vos, Sabri, por si la querés Dale. meter en segundo término. También hay una pregunta de Pato en el chatbox, de Pato Vázquez, pero la vimos y la vamos a hacer igual. Pero la primera que entró, y yo querría empezar por ahí, es la pregunta de otro asiduo e histórico, que es Alejandro Díaz. Aclaro, por ahí es una pregunta hecha bien con corazón de auditor. Lo conocemos, Alejandro Díaz, digamos, es una presencia, es un representante importante del IAIA en este espacio, digamos, y es una pregunta bien desde una mirada de auditor. Yo igual la voy a compartir, y si me dan permiso voy a arriesgar una pequeña respuesta, y que después nuestras invitadas, si les parece pertinente, agreguen lo que quieran. Pero hay una resolución nueva, es de abril, de la CIGEN, la 206, que fija nuevos estándares, nuevas, no me acuerdo cuál es la expresión exacta, digamos, pero normas mínimas y buenas prácticas para auditar los entes que la Ley de Administración Financiera pone en su inciso B, es decir, justamente las CEPES. O sea, es un estándar nuevo y referido a EPES, pero es un estándar para que sigan los auditores, esos que tienen que ir y auditar una EP. Me parece novedoso, y ahora lo voy a compartir, y puede ser de interés, pero yo ahora voy a compartir la pregunta de Alejandro, que es por la innovación respecto de la falta de requisitos de independencia de los auditores y las competencias específicas del Comité de Auditoría. ¿Qué opinamos de que no incluya aspectos de integridad y objetividad de los auditores internos? Yo voy a decir una sola cosa, después ustedes agreguen lo que quieran. Los volví a abrir ahora, de hecho los estoy compartiendo, por si alguien los quiere ver. Hice control find, que es mi deporte preferido, digamos, hacer control find de la palabra integridad en documentos. Saben que lo hago todas las mañanas en el boletín oficial. Una vez aparece integridad, en unas normas que son de este año, y que son para que los auditores auditen EPES. Capaz que no le están dando tanto protagonismo a los programas de integridad, capaz que no se le está dando tanta importancia. Pero bueno, así lo veo yo, que no soy el experto hoy, soy solamente un co-moderador
No sé si las chicas tienen algo para agregar sobre esto, si conocían estas normas o por ahí les quieren dar una mirada más tranquila después para ver la perspectiva del auditor. No quiero dejar de, sé que no es el foco específico del expertise de las chicas, pero no quiero dejar de darles la oportunidad de opinar y si no seguimos adelante. Yo porque no puedo con mi genio, voy a opinar y no lo he leído, pero, Ah, pero voy a somos opinar por abogados, así esto. que podemos. Por eso, ¿viste? Ya no voy a dar, pero voy a opinar desde este lugar, que es una palabra que dijo Connie que me parece que es clave, que es la transversalidad. Creo que en cualquier disciplina, norma, por eso puedo opinar porque no hablo en particular de esta, tenemos que empezar a tener esta mirada transversal, ¿no? En los temas de integridad, de sostenibilidad, tocan muchísimas aristas, control interno es una de ellas. Entonces, creo que tenemos que comenzar a hacer ese ejercicio de abrir la cabeza, de tener esta mirada más transversal y empezar a considerar estos aspectos en distintas funciones, como puede ser el tema de control interno. Desde ese lugar quería hacer la acotación. Yo ahí agrego y sumo a lo que dice, la miré y le digo a Alejandro, la googleé cuando vi la pregunta y la miré en diagonal, como digo yo, ¿viste? Cuando a vos leen en diagonal, no busqué la palabra integridad, como dice Diego, pero la miré en diagonal. Y sí, yo creo que, a ver, hay iniciativas, y esto es lo que pasa cuando recién Marta nos nombraba el RITE u otro, ¿no? Hay una intención claramente del gobierno de impulsar muchas cuestiones que tienen integridad a las empresas. De hecho, la resolución 10 dice que la CEPE también se pueden anotar en el RITE y tiene que ser ejemplo de anotarse en el RITE para ser un modelo de las cuestiones a seguir, ¿no? Entonces, por ahí a veces no tenemos esta transversalidad entre todas las decisiones y la normativa, ¿no? Porque claramente sí, y me parece ahí, Alejandro, que debería, ¿no? Hablarse más de independencia, debería hablarse más de integridad en la norma, pese a que no está, no entré en detalle, con lo cual no puedo opinar sobre la misma, pero sí creo que tendría que haber como más coherencia, ¿no? Nosotros siempre decimos que tiene que haber una coherencia normativa y una coherencia en acciones, ¿no? Y acá probablemente a esta resolución le está faltando eso, ¿no? En algún punto. Pero hago el paréntesis de que no la he estudiado más que una lectura diagonal recién. O sea, es que a mí lo que me gusta de estos debates que se van dando, y sobre todo con la intervención del equipo acá que fielmente nos sigue desde Cemento, es que todo se puede interrelacionar. Tenemos la pregunta de Julio, por ejemplo, que chicos es súper concienzuda. Julio, la voy a leer textual, pero antes quiero hacer un parangón con lo que venimos diciendo. Julio acá cita el concepto de buen gobierno corporativo, y fíjense que muy bien resalta que desde un punto de vista técnico-jurídico no está definido. Sin embargo, aparecen las guías, aparecen los distintos elementos que lo definen, le otorgan límites en su ejecución y demás. Y algo parecido pasa con esto que ustedes están comentando respecto de este tipo de resoluciones que parecen compartimentos estancos y que se olvidan de que hoy el mundo es una cosa. Si bien venimos hablando del concepto de globalización desde los 90, chicos, hoy el mundo realmente muestra lo que es lo globalizado más allá del propio concepto. Entonces, Julio dice, y lo voy a leer textual porque es muy concienzuda, está muy bien redactada, ¿no? Martínez, después usted puede acotar a la pregunta de Julio, también quiero escuchar su respuesta. Dice, el desarrollo de guías en marco de facultades reglamentarias, para ustedes pregunta, ¿constituye un nuevo esquema de intervención administrativa en políticas anticorrupción, tanto en actividades en competencias como marcos regulatorios? Si para ustedes sí constituye una intervención administrativa, ¿es una transdelegación de cometidos del sector privado para autorregularse? Es pregunta polémica, difícil, los quiero escuchar a los tres. Martínez, ¿quiere empezar usted? Yo todavía estoy googleando transdelegación. No está a la altura, no está a la altura. No, lo que pasa es que, a ver, es una pregunta de Fonrush para el cual nunca es suficiente derecho administrativo nada. Así que va a llevar todo a ese terreno. Y claro, él tiene la ventaja de la simetría de la información porque domina esa rama del derecho mejor que nosotros dos, Abri, y en general mejor que muchos de nuestros invitados. Pero es Entonces, muy interesante lo que propone. siempre nos desafían las preguntas del colega. A ver, yo que no llegué a googlear la palabra difícil, lo que voy a dar una respuesta más de la primera parte de la pregunta, y después vemos qué quieren agregar nuestras colegas invitadas. A ver,
La verdad es que en muchos casos las guías tienen un peso vinculante bastante relativo. Una guía extranjera es un estándar a considerar y en definitiva uno elige voluntariamente compararse contra ciertos estándares. Nadie te obliga a implementar una guía ISO, nadie te obliga a ver qué dice la OCDE, pero en definitiva vos decís, ¿qué estándar es bueno? ¿Contra qué me mido? Son varas contra las que medirse. En definitiva son libros, o son publicaciones especializadas que emanan de algún órgano institucional. Después, en algunas de corte local, la guía de la OA no, también es un libro, solo que es escrito por una autoridad argentina. De repente, incluso para una EPE provincial o municipal, la decisión administrativa 85 también es un simple libro. Yo en principio prefiero quedarme con esa idea. Hay estándares, veo cuál me sirve más, defino un set de estándares, veo qué requisitos plantean y contra eso me comparo. Lo mismo podría ser con una ISO. Después, ¿qué pasa? En algunos casos sí tienen algún peso vinculante, si son la expectativa de mi accionista, seguro. Entonces, para una EP nacional, si el accionista te está diciendo, hace esto, como dice la decisión administrativa 85, andá y hacelo. Pero creo que el foco que les estamos dando hoy es más el de estándares útiles de consulta que el de qué peso tienen como marco regulatorio. Mi visión, no sé si el colega va a coincidir con esto, sí me parece que nos deja un tema pendiente que por ahí podríamos retomar en otras charlas, que es también mirar desde la perspectiva del derecho administrativo estos entramados y ver cómo distintos tipos de estándares tienen distinto peso vinculante al interior del sector público, porque en definitiva las CEPES que nos importan hoy son una feta específica, un inciso específico del sector público, aunque, como dice Pato por el otro lado, están organizadas como privadas. Esa pregunta de Pato ahora pide por favor que la conteste Marta, así que ahora en un ratito la voy a retomar. Pero doy Yo mi quisiera visión. agregar ahí, Diego, Sí. coincido con tu visión y por ahí lo voy a simplificar y me parece horrible con este vocabulario que estamos manejando en esta consulta, pero digo, un poco estos estándares nos sirven para no inventar la rueda, ¿no? Digamos, hay buenas prácticas, sobre todo cuando uno mira para afuera, buenas prácticas internacionales, que han sido probadas y que te demuestran que eso ayuda a mitigar determinados riesgos. Entonces, ¿por qué no adoptarlas, digo, ¿no? Yo siempre estos tipos de estándares los tomo así, digamos, para no inventar la rueda, ir a prácticas, a buenas prácticas probadas en otras jurisdicciones que organismos internacionales promueven, y de ese modo tal vez tengo más éxito en esto de la lucha contra la corrupción, ¿no? Yo siempre lo miro desde ese lugar. Sí, si Acá me yo, permitís algo más, Martu, ahí yo Sí. lo que diría por ahí fácil y simple, por lo menos en este barrio, digamos, entre los que estamos acá, somos más amigos de hacer las cosas por la razón que por la fuerza. Entonces, la verdad es que en el fondo, por ahí la pregunta es pertinente en lo jurídico, pero en lo práctico, desde nuestra perspectiva, tenemos que reconocer que no nos importa tanto, porque nos gusta hacer las cosas porque son buenas y nos gusta que nuestros clientes, las personas que asesoramos o las organizaciones en las que trabajamos hagan esas cosas por compromiso de la dirección, en definitiva por ganas y amor al compliance. ahí, Diego, me sí. parece que estás dando la clave de lo que es el espíritu del compliance moderno. Humildemente le digo, mis 5 centavos. El compliance moderno lo que busca es que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos las cosas bien por el mero placer y por el hecho de hacerlas bien, y no porque tenemos una autoridad regulatoria que nos obliga, sino porque otros colegas nos miran, porque otras empresas nos miran, porque de esa manera sembramos un comportamiento del de enfrente que realmente nos gustaría tener. Entonces yo soy el cambio que quiero ver. En ese sentido, estas guías y estos lineamientos hasta tienen un impacto en uno de los riesgos que vamos a mapear, que es el riesgo reputacional. Yo estoy lejos de tener un impacto reputacional negativo si estoy acorde a estas guías, y esa es mi tranquilidad. Entonces, hay un montón de circunstancias en las que yo voy a mirar estos lineamientos que van mucho más allá de la coerción que pueden tener sobre mi negocio. Ahí yo, perdón, quería agregar, coincido con todo lo que se dijo, ¿no? Con lo que decías, Diego, en el análisis. Pensando un poco también en profundidad, y Alejandro ahí comentaba que ellos hacían un seguimiento de los estándares, ¿no? Si los cumplía cada una de las EP.
pero la verdad es que muchas veces no se cumplen, ¿no? Si uno piensa las decisiones, es del 2018, y probablemente si uno piensa en la aplicación de esa decisión de buen corporativo, no está cumpliéndose, ¿no? Y nosotros cuando asesoramos, y yo trabajo mucho en gobernanza, en gobierno corporativo, y hablando con directorios, e imponiendo todas estas cuestiones de integridad sostenible, compliance, todas estas cuestiones que entendemos que hay que hacer porque es lo correcto, ¿no? Decíamos recién, más allá, muchas veces nos dicen, bueno, pero hay una sanción. Si no hay sanción, no lo hago. ¿Qué me obliga a hacerlo, no? ¿Dónde está esa? Y me gusta esa la transdelegación, que también lo voy a estudiar con profundidad, Julio, pero creo que esto de autorregularse es clave, ¿no? Me parece que si queremos hablar de un compliance, si queremos hablar de todas estas cuestiones, que un buen gobierno corporativo, con un concepto indeterminado, como decía Julio, ¿no? Porque ¿qué es un buen gobierno corporativo? Termina siendo lo que se entiende, estas conductas o estos estándares que son buenos, digamos, ¿no? Pero no es que hay una norma que me diga exactamente, tengo las empresas listadas que me dan un lineamiento, tengo la decisión 85 me da otro, pero bueno, cada buen gobierno va a ser entendido además en cada caso concreto y en cada acción concreta, ¿no? Cuando después quiera buscar la responsabilidad, y ahí entro en otro tema que no vamos a abordar porque podemos hablar todo el día, la responsabilidad de ese director, funcionario público, como decíamos recién, en relación a estos temas. Entonces yo creo que la autorregulación, y yo lo digo todo el tiempo, o sea, hay que establecer esos estándares internos, ¿no? Si queremos hablar de cuestiones de compliance, además, creo que le va a facilitar la gestión a ese director que está administrando esa EP, ¿no? Cuanto más clara tenga esa línea, cuanto más clara tenga esa regulación, esos estándares, esa conducta que se espera, mejor va a ser de cara también a este límite entre la responsabilidad y los deberes que tienen, ¿no? Me mata que Fonrush gasta pólvora en Chimango, vamos a decir la verdad, porque nos hace cita Rodolfo Barra a nosotros que nos dicen barra y pensamos en coctelería, digamos. Yo por lo menos pienso en acodarme en una barra, no en un jurista de primer nivel de derecho administrativo como Barra, que es el que acuña este concepto de transdelegación que por lo menos yo ignoraba y también me quedo para estudiar después. Me quedo con algo que no es una pregunta, pero otro corazón auditor, digamos, y exigen como Alberto Goulán, que marca que de los estándares de buen gobierno en algún momento se les hacía seguimiento combinado desde la O a la CIGEN y jefatura de gabinete. También hay que reconocer que un poco la letra con sangre entra, digamos. Por ahí no se trata del peso vinculante de los estándares, sino de que alguien esté encima y aunque se haga pagar un costo simbólico al que no digo que los implementa full, pero por lo menos no los pone como prioridad y no los pone en un loop de mejora continua. Entonces, es importante entender que el peso vinculante también tiene en relación al seguimiento, la revisión, la mejora continua, todas alineado a lo que estamos acá. Ahora, no quiero que se me vaya el tiempo sin hacer la pregunta de Pato, porque yo sé que en privado la mesa. La voy a tener que la perdí, pero anda por acá. Esto. Que Pato nos dice, no es habitual que se haga política. Si hay política pública, que es propio del sector público tradicional, privada, que persigue una finalidad comercial, ¿cómo se logra esa autonomía de los dos roles separados, la responsabilidad del accionista versus la del funcionario público? No dice, Pato, interferencia política, pero yo siento que está sobrevolando y entonces te quiero trasladar, vos agregá lo que quieras, Connie, pero primero para vos, Marta, ¿cómo te parece que se responde la pregunta de Pato y sobre todo cómo de alguna manera los estándares y el refugiarse en la implementación de los estándares puede ser un blindaje, una suerte de separación de aguas, de murallas frente a esa interferencia política o esa confusión de roles, por usar la terminología de Pato? Sí, hemos charlado de estos temas, porque de hecho, a ver, la interferencia política, hay una cierta interferencia política que es sana en algunas EPEs que están vinculadas a servicios públicos, a cuestiones que
debe haber una cierta interferencia política para dirigir políticas de Estado, ¿no? Que eso me parece que es como, ahí sí podríamos como ahondar y no va a haber una respuesta única, sino va a depender muchísimo del caso concreto. Pero creo que lo importante que uno tiene que buscar es tratar tal cual el término que usabas, Diego, blindar a la compañía, que la compañía no sea utilizada para fines políticos, como un aguantadero político, por usar algún término, ¿no? Entonces creo que eso, mientras la compañía esté como más blindada, tenga más procedimientos internos, más transparencia, más rendición de cuentas, estamos protegiendo los intereses de esa EPE, ¿no? Que cumpla con el objeto para el cual fue creada y no que sea un vehículo para otros fines personales, de aquellos políticos que pueden utilizarla para esos fines políticos, etcétera, etcétera. Entonces creo que la delgada línea de cuándo la interferencia política es sana y cuándo ya empieza a ser perjudicial va a ser muy al caso, a cada caso, ¿no? Pero creo que esa sería como la línea de pensamiento cuando uno habla de los roles diferenciados del Estado y mapear esta interferencia política como un eventual riesgo de integridad. Pará, perdón, pero hice la pregunta por ahí llevándola a lo que me interesaba escuchar de Marta, pero la pregunta habla sobre la distinción de roles entre el accionista y el órgano de administración. Más de gobierno corporativo no puede ser la pregunta. Connie, ¿qué tenés para decirnos vos? Total, te escuchaba Marta, te escuchaba vos y decía, bueno, en realidad, y ahí yo he trabajado con muchas empresas EPE, y en el rol del director que tenía esta doble función, y que de hecho aplicaba una norma que el mismo Estado había regulado, y estaba el director que tenía que tomar una decisión en la administración, o sea, eso es gobernanza pura, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que velar por lo que es el interés social. Y el interés social no está alineado al interés del accionista, ¿no? Y en la CEPE debería aplicarse también esto que decía María de cuál es el objeto social y el interés social que tiene esa organización. Entonces este funcionario y el director tiene un conflicto de interés y va a velar por el interés del accionista y no por el interés social. Y acá entra una connotación de derecho societario puro enorme para estar velando un montón de cuestiones, ¿no? Pero claramente me parece, es complejo y en la práctica se da, y María lo dijo claro, es caso por caso, dónde tiene que votar de una manera, cuándo el administrador tiene que votar de otra, cuando tiene esas dos funciones, porque claramente quien lo designa en muchas decisiones en esa organización, en esa EPE, va a tener un interés contrario al que puede ser el interés social. Pero ahí también hay, como decía yo antes, ¿no? La responsabilidad de cómo juega el gobierno societario puro en todo eso, ¿no? Es muy difícil ese estándar, y yo ahí traigo también algo que decíamos al comienzo, ¿no? La importancia de tener directores calificados, evaluados, con conocimiento, ¿no? Con especialización técnica, que se asesoren, ¿no? Porque todo esto es clave en la CEPE y en la gestión, obviamente, de una EPE con todo lo que significa detrás, ¿no? Cuando asumen encima un rol de esta manera, ¿no? Más allá de poder tener un director independiente, etcétera, el que tiene, y no es independiente, y tiene el interés y la cabeza del accionista, tiene que velar por el interés social y no por el interés del accionista mayoritario. Y eso es muy difícil en la práctica de pasar de un lado al otro. Esa es la realidad. Buenísimo. Sabri, estamos en tiempo cumplido. Solemos ser puntuales o casi, pero además hoy estoy contento porque abordamos muchas de las cuestiones que planteó el público. ¿Te parece si le damos un cierre y nos vamos arriba, como hacemos habitualmente? Si se quedan con ganas de más, mejor, es la idea. Podemos tener otra ronda en cualquier momento. Para mí tuvo gusto a poco, pero a poco bien, porque me doy cuenta de que las dos invitadas tienen mucha tela para cortar en estos temas, ¿no? Sabri, ¿vos qué pensás? Totalmente, totalmente. Y yo igual quiero mostrarles a nuestras invitadas la excelencia de este grupo, de este equipo que somos. Fíjense que tenemos a casi 80 personas de las 80 y pico que fuimos, aún pasados de tiempo. Esta es la fidelidad de esta comisión, de este sector, así que para nosotros es un honor tenerlas, pero sé que para ustedes es un honor haber estado también, ¿eh? Sí, Sí, absolutamente. Dijimos lo mismo. No, muchísimas gracias. Público activo, participando, cuántos hoy que tenemos la virtualidad, cuántos hay presentes todo el tiempo, así que feliz de poder discutir y nada, un diálogo súper enriquecedor, así que muchas gracias.
Sí, coinciden. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la asociación, un gusto haber compartido este panel, y ahí felicitaciones a Julio, que está por ser papá, estuvo escuchando Yo todo no este podía creerlo, seminario sí, y se fue felicitaciones. para tener a su bebé. No, la verdad que esto es un lujo, te Es digo. que yo creo que la paternidad y el derecho administrativo deben competir parejo, conociéndolo a Fonrouge. Lo tuve que Pero leer 3 veces el mensaje para ver si entendía lo que decía. no, es que Felicitaciones. él, digamos, se tomó, creo, la primera media hora para armarlo y nosotros la siguiente para contestarlo. Pero así es el nivel de nuestros panelistas, o de nuestros participantes en línea y también de nuestros invitados. Así que, Marta, Connie, gracias. Sabri, hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a las chicas y a disposición, equipo, para siempre. Gracias. Muchas Muchas gracias. Adiós. Adiós.